respuesta que Sí, te dan. sí. No, la energía fue muy buena. Y después habló Yvette Burki sobre Latino Comunidad y también sobre la academia que va estableciéndose estos días en Israel, la Academia Israelí Nacional del Judo Español en paréntesis latino. ¿Y cuál te parece esta academia? ¿Piensas que va a ser capaz de adelantar la lengua? Ya la adelantó, tanto sin establecerse de verdad. Ya hizo hablar a mucha gente en judo español sobre esto. No solo esto, diremos así, los sefaradim, y disculpen todos los que lo están mirando, son un pueblo muy práctico y pragmático. Entonces, amores aparte, y, como se dice, queso por... no, amor por amor y queso por paras, ¿no? Así que, mismo como dejaron al judo español, en el momento, todos que pudieron, todos que tuvieron una escala de salvación, pudiendo pasar o a la lengua nacional del país, o a una lengua cultural como francés o no sé qué, dejando en la escala del judo español solamente lo que se llama en español moderno populacho. Quiero decir a los amehaares, como se dice en judo español, gente no educada. Y también estos no educados intentaban de meter cuanto más francés en un chichivé, judo español. ¿Por qué? Porque esto era lo que traía la honor, hablar francés. Y ahora las cosas van trocándose. El francés no atrae más ningún calor de ninguno. De otro lado, el español se hizo una lengua internacional con 400 millones de parlantes en el mundo. España también se defranquizó y se hizo parte de la Unión Europea, así que también las acciones de España en la bursa mundial subieron mucho. Y ahora viene una academia. No sé si tuviste mucha oportunidad o mucha ocasión de dar presentaciones en judo español a públicos sefaradíes grandes. En el momento que llegas a una palabra turca, todos empiezan a reírse. Sí, algunas veces en Los Ángeles, por ejemplo, hubo una presentación y el título era Todo es Karishik. Sí. Y la gente comenzó a reír, Karishik. Entonces empiezan a reírse. ¿Por qué? Porque todos fueron crecidos con esta impresión que el judo español no es realmente una lengua, que es una mezcla de lenguas, que no tiene ni sistema ni gramática. Y por esto, todos los que pudieron se alejaron de esta lengua. Ahora, es como un boomerang. Las mismas élites que 100 años atrás echaron al judo español, ahora mismo están retornando. Y están retornando porque esto es lo que hoy en día te trae kavod, honor. Para decirlo todo en corto, hay mucha gente que siguen manteniendo prejuicios verso el judo español, que no es lengua, que es un jargón. Junto con esto, ven que hay mucho interés en España y esto sí que les da mucha impresión e ilusión. Ainda no es una lengua, y es un jargón. Y por esto ellos, como la élite, bueno, ahora esta gente, en el momento que se establece una academia, y esta academia viene abrazada por la Academia Española, y no solo por la española, porque siempre puedes decir es que el presidente de esta y el presidente de esta son amigos muy buenos, sino también por una asociación de todas las academias nacionales de la lengua por el ASALE. Entonces es como decir a todos los sefaradim, mire, no importa lo que pensáis vosotros, el mundo hispanoparlante que habla español mucho más mejor que vosotros, porque muchos sefaradim se olvidaron su propia lengua. El mundo hispánico que depende de la lengua española, que habla casi exclusivamente o una grande parte, piensan que esto es una lengua y es española. y es una lengua española, es una lengua que proviene de la misma raíz y tal y cual, y estas academias, en aquel momento,
todos entienden que es una cosa de honor, que si no era una lengua, con una gramática, con un sistema, con una sintaxa, con todo, no puede ser que el Asale la abrazaría. Y entonces, lo que pasa es que tanto si la academia no hará nada, ya hizo mucho. Simbólicamente hizo mucho para quitar el judeo amanó en la mente del mundo mundial. El mundo mundial no sabe mucho del judeo español. Tampoco en la mente de los hablantes del español moderno, sino específicamente, en la mente nacional de los sefaradín propios que crecieron menospreciando sus lenguas.